Dios les continúe bendiciendo. Soy el pastor Ángel Bozo, pastor de la Iglesia Buenas Nuevas de Salvación de Sagún, Córdoba, Colombia. Si quieres saber un poco más de nosotros, puede visitarnos en nuestra página en YouTube y Facebook de Family Visión CV. Agradecemos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas los videos, así como a darle like para que YouTube nos ayude a promocionar estos videos para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra. Hoy quiero compartir con todos ustedes una enseñanza referente a cómo podemos evitar, controlar y vencer uno de los enemigos más acérrimos del creyente. Este enemigo compite negativamente para reducir o minimizar nuestra fe en la palabra y las promesas que el Señor nos ha dado. Por este enemigo es que la mayoría de los creyentes no reciben lo que la palabra de Dios nos enseña, que es nuestro por el sacrificio de Cristo, como por ejemplo la salud, las buenas finanzas, la paz, el gozo, la fidelidad, entre otras bendiciones que el Señor nos ha regalado en su palabra bajo el nuevo pacto del Evangelio de Cristo Jesús. Quiero mencionar que es importante que vea el video de la primera y segunda parte sobre este tema, ya que por desperfectos y falta de equipos no pudimos grabar esta tercera parte como habitualmente lo hacemos en la iglesia. Es importante señalar que esta enseñanza tiene bastante tiempo en mi corazón estudiándola, analizándola, meditándola, investigando autores que tratan un poco, algunas veces directa e indirectamente, con este tema. Debo mencionar que hay dos autores que me han servido de bases teóricas para realizar dicho estudio e investigación, la cual sus nombres son el hermano Kenneth Hagin y el hermano Charles Capps. También el libro de la economía de Dios, así como también algunos otros libros del hermano Watchman Nee, entre ellos el libro titulado La fe cristiana normal. También algunos escritos del hermano Whitney Lee y sobre todo por las revelaciones que Dios ha tratado conmigo en medio de la meditación de su palabra. Estudiaremos las partes que integran el proceso que la Biblia registra para que genere o nazca la fe en nuestras vidas, así como también llegaremos a la conclusión de que el proceso para que haya duda en nuestros corazones es el mismo que sigue al de la fe pero con efectos contrariamente devastadores. Estudiaremos este proceso por etapas ya que el propósito de esta enseñanza es que entendamos y visualicemos que hay etapas tempranas y algunas no tan tempranas donde podemos detener el avance de la duda en nuestros corazones, así como también el momento en que la duda se vuelve irreversible y ella se proyecta o se manifiesta de una forma que también estudiaremos. Recuerde que Marcos 11:23 dice que la duda es la responsable de no obtener lo que pedimos o confesamos. Por tanto, lo que queremos es bendecir al pueblo de Dios con una palabra operativa que nos permita evitar, controlar y vencer la duda. Nos bendice mucho pensar que este tema sirva para ayudarle a entenderse a usted mismo y a entender cómo funcionan las leyes espirituales que son tan reales o más reales que las leyes que rigen al mundo. Entrando al tema, demos un pequeño repaso de lo anterior. En los videos primera y segunda parte, 1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza según Génesis 1:26, de tal manera que de la misma forma que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, como lo corrobora primera de Tesalonicenses 5:22. Esto es muy importante, ya que vamos a estudiar el proceso para que haya fe en nuestras vidas, así como el proceso que es similar, o más bien diría que es el mismo proceso para que se genere la duda en las vidas. Tanto la fe como la duda necesitan pasar por estos tres entes o entidades, cuerpo, alma y espíritu, del hombre, para que se consuma tanto la fe como la duda. Es importante recordar que la fe es el medio por el cual las cosas invisibles de Dios se hacen visibles en este mundo, mientras que la duda es el medio por el cual las cosas invisibles de las tinieblas se manifiestan en este mundo. Como verá, la definición de la duda en esta investigación está basada en algunos ejemplos bíblicos que estaremos analizando más adelante. Los cinco sentidos, oído, vista, olfato, tacto y gusto, son los medios que Dios designó para que el hombre tuviese contacto con el mundo físico, mientras que el espíritu o corazón es la esencia de la vida y es la que tiene comunión con Dios y es la que determina las palabras y la conducta del hombre, según Lucas 6:45, el cual cito textualmente: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Asimismo, podemos citar a Proverbios 27:19, el cual dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Y como tercer testigo tenemos a Mateo 15:18, dice: pero lo
que sale de la boca, del corazón sale. En este contexto entonces podemos afirmar que todo lo que se encuentra en nuestro espíritu es lo que vamos a hablar y determinará nuestra conducta. En relación a este tema del espíritu, el pastor Kenneth Hagin afirma que cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano que bombea sangre, sino más bien al espíritu de hombre. Y esto también concuerda con Marcos capítulo 4 y 15, el cual declara: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En tal sentido, los corazones o espíritu del hombre es la tierra donde se siembra la palabra, sea la palabra de Dios o la palabra de Satanás, y en consecuencia esa palabra sembrada en los corazones determina la conducta de los hombres, sea buena o sea mala. Y esa conducta se muestra o se proyecta en el mundo físico a través de lo que hablamos y actuamos. Es preciso señalar que cuando decimos que las palabras que están en nuestro espíritu determinan las palabras que hablamos, eso incluye a nuestros pensamientos, porque hablamos lo que pensamos. En tal sentido podemos afirmar que el espíritu tiene pensamientos, por cierto, diferentes a los pensamientos de la razón que se encuentra en el alma. Para poner un ejemplo, la palabra del Señor enseña en Génesis 6:5 que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Esto indica que los pensamientos del espíritu son los pensamientos que están permanentemente en nuestros pensamientos, sean buenos o malos, y son por lo tanto las expresiones verbales que dominarán nuestra forma habitual de hablar y de actuar. En el anterior versículo también nos enseña que los pensamientos del espíritu tienen una intención o intencionalidad, hacia el bien o hacia el mal. También la palabra de Dios enseña que los pensamientos del corazón son los pensamientos propios del individuo, no son pensamientos provenientes de los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Estos pensamientos del maligno que la Biblia llama dardo de fuego no son pensamientos permanentes y continuos en el individuo, sino que es por un periodo determinado de tiempo. Esto puede evidenciarse en Lucas 4:13, donde la Biblia declara: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, que las tentaciones y los dardos de fuego del maligno no son pensamientos ni ataques permanentes en el cristiano. De esta manera podemos identificar cuando tenemos un pensamiento enviado como un dardo de fuego del maligno y los pensamientos propios que están en nuestro espíritu. Pero también podemos identificar cuando nuestra mente o razón está pensando, como lo veremos más adelante. Y quiero recalcar entonces que los pensamientos que tenemos en nuestro espíritu son provenientes de la palabra que hayamos creído, sea de Dios o de Satán, así como también de las experiencias que hemos vivido en toda nuestra vida, sean buenas o malas. También quiero señalar aquí algo muy importante. La palabra de Dios indica en la primera carta de Juan capítulo 5 verso 19 que el mundo entero está bajo el maligno. Es importante recordar que aquí ya Jesucristo había resucitado, ya aquí la iglesia ya estaba constituida y la gracia ya era una realidad. Sin embargo, Juan afirma que el mundo entero está bajo el maligno. Esto es importante, ya que esto indica que todo lo que está en el mundo físico está en la jurisdicción de Satanás. Los sistemas económicos, los sistemas sociales, las enfermedades, las guerras, el hambre, el desempleo, la infidelidad, el caos, la destrucción, las catástrofes naturales, etc. Es el reino o el sistema donde opera, aún en este tiempo, Satanás. Ahora en Colosense 1:13 el apóstol Pablo afirma que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto indica que ya no tenemos que estar sujeto a las verdades, digo verdades entre comillas, de las verdades del mundo, ya que las verdades del mundo están todas controladas por el reino de las tinieblas. Satanás tiene el control de la verdad del cáncer, de la verdad de las enfermedades, de la verdad de la mala situación económica, de la verdad de la muerte, de la verdad del caos. Ciertamente en este mundo controlado por Satanás, estas son verdades o realidades que no podemos negar, porque las vivimos día a día, y como las vivimos día a día las experimentamos día a día. Por tanto, esas vivencias en este mundo controlado por Satanás se han sembrado en nuestro espíritu, y por ello hablamos y actuamos conforme a las reglas que nos ha impuesto este mundo, que como ya dije, el que gobierna el mundo entero es Satanás. En tal sentido, la humanidad, y lamentablemente, creo que el 90% de la iglesia de Jesucristo habla y se comporta como nos lo impone Satanás, por medio del sistema del mundo que está controlado por él. Ahora Jesucristo, por medio de su evangelio, nos invita a sacar todas esas malas semillas que han sido sembradas en nuestro espíritu durante toda nuestra vida
en este mundo por una nueva semilla, que es la palabra de Dios, para que la experimentemos y de esta forma podamos ser verdaderamente libres de las leyes que nos impone Satanás por medio del sistema del mundo. Y por último, en lo concerniente a la Trinidad humana, nos queda por señalar al alma. Es aquí donde se encuentran nuestras emociones, mente, intelecto y voluntad, y es la encargada de comunicar lo que hay en nuestro espíritu para que sea expresada en nuestros cuerpos. Este ente, que también es espiritual, porque no lo podemos ver, debe ser renovado según Romanos 12:2, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es agradable y perfecta. También quiero mencionar aquí que nuestra mente también tiene pensamientos, pero estos pensamientos son relacionados a aplicar conocimiento intelectual para la resolución de problemas. Por ejemplo, usted debe pensar para resolver un problema matemático, así como debe pensar cuál es la mejor manera de realizar su trabajo. Entre otras cosas, este pensamiento se lleva a cabo en su razón, en su intelecto, es decir, en su mente. No es un pensamiento del espíritu, porque los pensamientos del espíritu tienen una intención o intencionalidad hacia el bien o hacia el mal, como lo indica Génesis 6:5, que el pensamiento de los hombres será de continuo el mal. Creo que Dios aquí nos ha dado una revelación importantísima en cuanto cómo podemos identificar entre los pensamientos que nos envía Satanás, los pensamientos de la razón o la mente y los pensamientos del espíritu. Cuando digo espíritu, lo digo que es espíritu con letra minúscula, es decir, me refiero al espíritu del hombre. De ninguna manera en este estudio me estoy refiriendo al espíritu de Dios. Ahora, con este insumo importante entramos al proceso de cómo nace o se genera la fe en nuestros corazones, y de igual forma comprobaremos que este mismo proceso se sigue para que nazca o se genere la duda en nuestro espíritu. Recuerde que según Marcos 11:23, la duda que anula la fe o que apoca la fe es la duda del espíritu humano, no la duda que pueda generarse en la mente, ya que podemos dudar en nuestra mente. Por ejemplo, usted puede dudar que su amigo llegará a tiempo a una consulta médica que tenga, ya que usted se enteró que salió tarde de su casa. Esa duda no es una duda del espíritu, sino una duda de la razón. En este contexto, esta duda no afecta nuestra fe, ya que la duda que afecta negativamente nuestra fe es la duda del espíritu. Y la duda del espíritu es la que contradice la palabra de Dios, como lo veremos más adelante con la duda de Eva en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, la cual era una palabra opuesta a la palabra de Dios. Esto es importante conocer, ya que las palabras que tienen espíritu o intencionalidad son la palabra de Dios y la palabra de Satanás, ya que en ellas hay intención o intencionalidad hacia el bien con respecto a Dios o hacia el mal con respecto a Satanás. Es importante aquí también mencionar qué es el bien y qué es el mal, ya que hemos aprendido este concepto desde el ambiente o reino de este mundo, el cual está completamente dominado por Satanás. La Biblia declara que la palabra de Dios es espíritu y es vida. También declara que la palabra de Dios es la verdad. También afirma que la palabra de Dios creó todas las cosas y es aún también la que sustenta todas las cosas. Por tal motivo es de aceptar que la palabra de Dios es la esfera del concepto denominado el bien, y que todo lo que esté fuera de esa esfera de la palabra de Dios debe considerarse bajo el concepto del mal. Entender esto es muy importante, ya que muchas veces creemos o vemos el bien desde la esfera del mundo que está bajo el maligno y no desde la esfera de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia registra en Deuteronomio capítulo 25 del verso 17 al 19 que Dios mandó a Israel exterminar o a raer de la tierra a todos los amalecitas, incluyendo niños, jóvenes, adultos, ancianos, etc. Yo me he encontrado con algunos hermanos y amigos que dicen, cuando leen este tipo de escritura, que ellos no quieren un Dios como el Dios del Antiguo Testamento, ya que según sus conceptos del bien y el mal que han aprendido en este mundo, determinan que Dios actuó mal e injustamente contra indefensos seres humanos. Esto es un claro ejemplo que los códigos del bien y el mal que hemos aprendido no son los códigos de la palabra de Dios, sino los códigos que dicta el sistema de lo que es bien y de lo que es el mal. Por esta razón, el apóstol Pablo nos insta a cambiar o a renovar nuestras mentes en Romanos 12:2, el cual afirma, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Preste su atención que dice la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios que está en su palabra siempre será buena, aunque nuestro concepto de bueno que nos enseña este mundo nos indique lo contrario. Ahora sí, con estos insumos aprendidos, emprendamos el viaje de cómo se genera o nace la fe y la duda en las vidas. Primero debemos identificar cómo viene la fe, cuál es su canal para que llegue a nuestro espíritu. Romanos 10:17
7 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que aquí entra un órgano que está en nuestros cuerpos, el oído. Recuerde que ya hemos explicado que tanto la duda como la fe requieren de la cooperación de la Trinidad humana. Ahora Proverbios capítulo 4 del 20 al 21 declara: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahora Proverbios 4 y 21 indica que la palabra de Dios, que es la palabra de fe, como lo indica Pablo en Romanos capítulo 10 verso 8, el cual afirma: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa palabra se traslada o se transporta a nuestro espíritu por otro órgano o por otro sentido llamado la vista que está en nuestros cuerpos. También en Juan 10 y 38 el Señor Jesús declara que si no creen a su palabra, que crean a los hechos o milagros que él hacía. En tal sentido, las personas también pueden creer por las maravillas que se hacen en el Evangelio. Por otro lado, aunque se habla de forma negativa de la experiencia del apóstol Tomás en Juan 10 y 29, donde el Señor le dice: porque me has visto has creído, bienaventurado lo que no vieron y creyeron. Aquí también está un vivo ejemplo de que el creer de Tomás comienza o entra a su espíritu por lo que ve. Esto es muy importante porque más adelante veremos que la duda también entra por nuestra vista. Luego que tanto como la palabra de Dios o de Satanás entran por estos dos órganos, oído y vista, posteriormente entra en acción la segunda fase para que se genere la fe o la duda en nuestros corazones, y esta segunda fase la lleva a cabo la mente que está en el alma. Josué 1:8 declara: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La fase que las personas ponen en funcionamiento, luego de oír la palabra de Dios o ver las maravillas del Evangelio, así como de oír la palabra de Satanás y barra diagonal o ver las circunstancias negativas que Satanás planifica, es la denominada meditación. Meditar es pensar con tu razón, con tu mente, analizar, sea la propuesta de fe o la propuesta de duda. Otros versículos para confirmar que Dios nos manda a meditar son los siguientes, entre otros: Salmo 1:1-3, Salmo 7 y 14 y Salmo 77:12. Es tan importante el meditar la palabra de Dios que el Señor en Josué 1:8 nos manda a meditar en ella de día y de noche, o sea, 24/7. Luego que se ha meditado, entra en acción la última fase, y es la fase del espíritu, quiero decir, del espíritu del hombre. Aquí en esta fase es donde se crea una imagen de lo que oímos y barra diagonal o vemos, que posteriormente esa información que entró por nuestros oídos y barra diagonal o por nuestra vista o por ambas, es procesada en nuestras mentes a través de la meditación, y que finalmente nuestro espíritu toma esa información procesada y se forma en nuestro espíritu una imagen. Es decir, el espíritu se forma una imagen de lo que representa esa palabra que oímos y forma lo que la Biblia denomina el creer, como lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 10:10, el cual declara: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí el apóstol afirma que el creer se produce en nuestro espíritu. Es muy revelador el versículo de Marcos 4:12, donde declara: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Este versículo nos enseña que nuestro espíritu tiene vista espiritual y oídos espirituales. El ver del espíritu es el percibir, distinguir, discernir, mientras que el oír del espíritu es entender la palabra. Y cuando el espíritu armoniza la visión espiritual con el oído espiritual, se produce en el individuo el creer. Hasta aquí hemos aprendido a cómo creer. Ahora seguimos cómo se materializa tanto la fe como la duda. Ahora el creer se convierte en fe o en duda al momento que el individuo expresa su creencia por medio de dos acciones que el espíritu del hombre expresa en sus cuerpos. Esa creencia se proyecta o sale por medio de lo que hablamos y por lo que hacemos. Lucas 6:45. En resumen, por nuestra conducta. Recuerde que Gálatas 5:22 enumera el fruto o los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, entre otros, lo que indica que un espíritu renacido expresa esa conducta. Y esa consumación de esa creencia que se expresa en lo que decimos y hacemos es la que la Biblia denomina fe o duda. En caso contrario, ya que la fe y la duda es una acción consumada de nuestro espíritu. Por ejemplo, la mujer del flujo
flujo de sangre en Mácores 5 y 25 muestra su fe por medio de las palabras que ella decía. Ella decía: si tan solo toco el borde de su manto seré salva, y con la acción de tocar a Jesús. Si ella hubiese creído pero no actuado, no se habría hecho el milagro en ella. Por lo tanto, Jesús no le hubiera dicho: hija, tu fe te ha sanado. De tal manera que oramos en fe cuando actuamos en obediencia a la palabra de Dios y barra diagonal, o actuamos en duda cuando hablamos y barra diagonal, o actuamos en obediencia a la palabra de Satanás. Tanto la fe como la duda se expresan en acciones de nuestro espíritu que se reflejan en nuestros cuerpos por medio de lo que decimos o hablamos y por medio de lo que hacemos o actuamos. Ahora veremos algunos ejemplos bíblicos donde se ilustran este proceso tanto para tener fe como para tener duda. Primer ejemplo, en Génesis capítulo 3 del verso 1 al verso 6, vemos a Eva. En primer lugar, Eva, número 1, Eva había recibido la palabra de Dios por sus oídos cuando Dios le dice que no debe comer del fruto del árbol del bien y de mal que está en el medio del huerto, porque ciertamente moriría. Génesis 2, 16 al 17. Número 2, Eva medita en esa palabra, ya que el verso 3 del capítulo 3 de Génesis Eva responde lo siguiente a Satanás: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Como verá, Dios nunca le dijo que no lo tocara. Esto indica que ella meditó en esa palabra y llegó a la conclusión que ese fruto era altamente dañino y perjudicial para ella, que decidió ni siquiera tocarlo. Por otro lado, me llama poderosamente la atención que ni siquiera se atrevía a decir el nombre de aquel árbol, ya que ella le indica a Satanás dónde se encontraba el árbol, en el medio del huerto, pero no se atrevió a mencionar el nombre del mismo. Esto indica que ella, en su análisis o meditación de la palabra que Dios le había dado con respecto a ese árbol, llegó a la conclusión de que ese árbol era mortalmente peligro para ella. El mencionar ella que no debía de tocarlo también indica que ella había percibido que ni siquiera debía acercarse a ese árbol. Al contrario de la mayoría de las personas que creen que el fruto y barra diagonal o el árbol eran hermosos y atractivos, este humilde predicador piensa que tanto el árbol como el fruto no eran de una apariencia agradable y hermosa, ya que en ese caso no habría sido falta que Satanás le pidiera a Eva dirigir sus ojos al árbol y que lo mirara desde otra óptica. Y esa óptica son los ojos del espíritu. Ahora bien, como paso número 3, ella, luego de haber analizado o meditado en la palabra que Dios le había dado con respecto a ese árbol, ella se crea en su espíritu una imagen de ese árbol, percibiendo con sus ojos espirituales que el árbol era mortalmente dañino para ella, y había entendido con sus oídos espirituales la voluntad de Dios para con ella con respecto a ese árbol del mal. Y como paso número 4, su fe se refleja en su cuerpo, al mantenerse ya alejada de dicho árbol. Hasta aquí podemos visualizar cómo se generó la fe en Eva. Número 1, oyendo. Número 2, meditando. Número 3, creyendo. Y número 4, actuando. Es importante señalar aquí que el propósito de Satanás era hacer dudar a Eva de la veracidad de la palabra de Dios. No era su propósito de hacerla dudar del poder de Dios, ya que si eso fuese así, Satanás habría podido producir en la tierra terremotos, ciclones, huracanes, para hacerle ver a Eva que él también tenía un poder tan grande como el de Dios, y que ella debía decidir quién era más poderoso y a qué poder se plegaría ella. También es importante señalar aquí que Satán no tenía ni el poder ni la autoridad de crear caos en la tierra con huracanes, ciclones, terremotos, etc., dado que si los hubiese tenido, no dudo que los habría utilizados para impresionar a Eva como impresionó a Pedro cuando caminó sobre el mar. Aquí podemos señalar que Satán no tenía esos poderes eran exclusivamente de Adán y Eva, pero ellos, por su alta traición, se los otorgaron a Satanás. ¡Qué terrible decisión! Aquí el propósito de Satán era hacerle creer a Eva que Dios no le había dicho toda la verdad con respecto al tema del árbol, y que en ese contrato había letras pequeñas al final de la página que condicionaban la voluntad de Dios para ella. Hoy en día Satán actúa de la misma forma. Por ejemplo, la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora lamentablemente oímos muchas prédicas donde nos condicionan esa voluntad de Dios para con nosotros, donde nos dicen que esa bendición depende del grado de santidad que tengamos, del número de horas de oración que hagamos, de acuerdo al número de días de ayunos que hagamos. Es como si en ese contrato que Jesús nos da por el Evangelio hubiese una nota marginal al pie de la página, donde nos condiciona las bendiciones que Él por su propio sacrificio nos regaló. Cuando la Biblia declara firmemente que es por medio de la fe como vamos a recibir su justicia. Romanos 10, 6. Ahora veamos cómo entra la duda en Eva. Número 1. Eva oye la palabra de Satán. Él declara: no vas a morir.
Génesis 3, 4. O sea, que la duda entra con una palabra opuesta a la palabra de Dios. Dios le dijo a Eva: si comes del fruto del árbol morirás. Es preciso señalar que aquí es el mejor momento de detener la palabra de duda. Recuerde que la palabra de Dios produce o contiene fe, y la palabra de Satanás produce o contiene duda. Marcos capítulo 5 del verso 35 al 36 no muestra un vivo ejemplo cómo Jesús intercepta las palabras de Satanás contra Jairo y las cambia por palabra de vida que salen de la boca de Jesús. Veamos cómo dice el texto: mientras él aún hablaba, aquí se refiere a Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, tu hija vivirá. En ese momento Jesús intercepta la palabra de duda y le inyecta a Jairo una palabra de fe. Eso es lo que yo llamo una fe asistida. Este es el mejor momento de eliminar esa palabra de duda, no dejarla entrar a nuestra razón, sino que debemos cambiarla de inmediato por una palabra que salga de la boca de Dios. Por supuesto, para ello debemos ser escudriñadores de la palabra de Dios. Ahora, continuando con el ejemplo de Eva, como paso número 2, ella después que oye la palabra de duda de Satanás la analiza, o sea, medita en esa palabra de duda. Eso lo podemos ver en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, donde se afirma lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el texto anterior se refleja que ella meditó, es decir, examinó la propuesta de Satán, ya que esa meditación baja su espíritu cambiando la imagen anterior que ella tenía de ese árbol. Ella antes, al momento que Dios le había dado la palabra de fe, ella veía o percibía el árbol como un árbol altamente mortal para ella, pero que ahora con la nueva palabra de duda que ella había examinado y meditado cambió la forma como ella percibía ese árbol. Posteriormente, como paso número 3, su espíritu cambia su visión o percepción espiritual de ese árbol y entiende en su espíritu con sus oídos espirituales lo que Satanás quería transmitirle con respecto a que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego que veía el árbol malo, despreciable, peligroso al punto que ni siquiera quería hablar de él, tampoco acercársele y mucho menos tocarlo, ahora cambia su perspectiva hacia el árbol y ahora ve al mismo árbol, bonito, agradable a la vista, delicioso, y no solo se acerca, sino que lo toma y come. Y el paso número 4, luego que va en su espíritu se lleva a cabo un cambio de visión o percepción espiritual y un cambio en su entendimiento espiritual. Esa duda ya en su espíritu se manifiesta en el caso de Eva en una acción que consume la palabra de duda. Ella actúa y come el fruto del árbol. Ahora, si ponemos esta historia de Eva en contexto con lo que dice Génesis 6, 5, donde hemos señalado que los pensamientos del espíritu son aquellos que tienen una tendencia o intencionalidad tanto hacia el bien o hacia el mal, y al mismo tiempo ese verso nos indica que los pensamientos del espíritu son constantes y continuos. Podemos afirmar que luego que el espíritu de Eva fue ministrada por la palabra de duda de Satanás, ella comenzó a tener pensamientos propios de ella que los generaba su espíritu, por lo tanto ese pensamiento dominó su voluntad que también se encuentra en el alma, y la palabra de duda se expresó en su cuerpo tomando y comiendo el fruto maligno. Es importante aquí también señalar que la duda del espíritu es aquella que se consuma por lo que hablamos y barra diagonal o por lo que hacemos. Esta verdad espiritual es tan importante para mí, ya que Marcos 11 del versículo 22 al 24 dice: respondiendo Jesús, les dijo: tened fe de Dios, o del tipo de Dios según la versión original. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Estos versículos muestran que lo que puede tener la bendición o la justicia de Dios en nuestras vidas es la duda del espíritu. Por tal razón, esto me ha motivado a estudiar la duda del espíritu, de modo que sepamos cómo evitarla, controlarla y vencerla para que la justicia de Dios sea una realidad de vida en nuestro día a día. Ahora, por el ejemplo anterior, vemos que la duda del espíritu se expresa por lo que hablamos y barra diagonal o actuamos, o ambas cosas incluso, y que ese hablar y actuar va en contra o es opositor a la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor en Isaías 53 versículos del 4 al 5 declara lo siguiente: ciertamente llevó él, Jesús, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es una palabra de verdad que Dios nos la da, y que entra a nuestro espíritu por nuestra vista o por nuestros oídos, o por ambos a la vez. Ahora, cuando llega la circunstancia en este mundo, recuerde que todo lo negativo que se manifiesta en el mundo, Satanás tiene el control de ello y es el artífice de todas las circunstancias negativas del mundo entero. Cuando esa circunstancia llega, como por ejemplo una enfermedad o una dolencia o ambas, esa circunstancia compite con la palabra de Dios que está en nuestro espíritu. Ahora, si nosotros sucumbimos o nos dejamos vencer por esa circunstancia negativa, ella ministrará a nuestro espíritu. Por consiguiente, pensaremos más en el problema que en la palabra de Dios, y por bola de nieve nuestro hablar será más del problema que lo que dice la palabra de Dios. En este punto ya la duda del espíritu se consumó con nuestra confesión y por ende no vemos o no experimentamos la salud divina. El diablo ha robado a muchos creyentes sus bendiciones, no solamente en la salud, sino también en las finanzas, debido a la confesión de la duda del espíritu. Es importante señalar que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Santiago capítulo 1 del verso 6 al 7 declara lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, la duda del espíritu es la responsable de perdernos los beneficios del evangelio en nuestras vidas aquí en la tierra. Ahora pasemos al segundo ejemplo que quiero mostrarle en Mateo capítulo 14 desde el verso 28 al 32. Veamos lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es importante aquí que notemos que la duda disminuye nuestro nivel de fe. Mateo 2 y 31. Y esto obstaculiza conseguir caminar en la palabra del Evangelio de Jesús. Ahora quiero ponerlos en contexto para analizar este pasaje. Número 1. Ellos venían de una reunión con Jesús donde él había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, sin contar las mujeres y los niños. Jesús manda a los discípulos a ir hacia adelante, hacia la otra ribera. Ahora, en medio del mar se suscita unos fuertes vientos, donde los discípulos luchaban para mantener su dirección de viaje. Mateo 2 y 24. Ahora, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a ellos caminado sobre el mar, y su intención era pasarle por el lado y adelantárseles. Pero los discípulos dan voces de miedo y quedan paralizados en la barca. Sin embargo, solo Pedro reconoce la voz de su maestro, y le dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. La respuesta de Jesús fue: ven. Es decir, sale una palabra de la boca de Jesús. Eso es evangelio. Y la palabra fue: ven, te autorizo para que vengas y camines conmigo sobre las aguas. Recuerden el contexto donde estaban. Ya el fuerte viento estaba en acción. Quiero también aquí mencionar que en este caso Satanás sí trata de influenciar a Pedro mostrándole su poder, ya que creo firmemente que esa tormenta fue creada por Satanás, porque cuando se termina esa experiencia de fe fallida para Pedro, lamentablemente o supuestamente, la tormenta se clama rápidamente. Mateo 2 y 32. Ahora aquí vemos que la palabra que entra al espíritu de Pedro entra por su oído cuando oye que Jesús le dice: ven. Aquí sigue el paso de la meditación. Recuerde que vienen de un poderoso milagro que Jesús hizo al alimentar a más de 5,000 personas, por lo cual es de suponer que Pedro meditó que el que había dado su palabra tenía poder. Esa palabra llegó a su espíritu y su espíritu se expresó en su cuerpo haciéndolo caminar sobre las aguas. Filipenses 2 y 13 declara: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, y su voluntad está en su palabra. Así que, si no estudiamos su palabra, esa voluntad no estará en nuestros corazones. Es preciso señalar que hemos estudiado este proceso en cámara lenta, pero este proceso puede ocurrir en segundos. Eso depende de cuán renovada tengamos nuestra mente para procesar
procesar la palabra de Dios. Es preciso señalar aquí que Pedro anula su visión física, no prestando atención a la circunstancia de mal tiempo que el diablo había levantado al momento que él recibe la palabra de Jesús, de invitarlo a caminar sobre las aguas. Él pone su atención solamente a la palabra que él oyó que salió de la boca de Jesús. En consecuencia, su espíritu se formó una imagen de la palabra de Dios para su vida y entendió la voluntad de Dios para él, al oír con su oído espiritual y percibir con sus ojos espirituales. En consecuencia, se formó en su espíritu el creer, y ese creer se transformó en fe cuando ejecuta la acción en obediencia a la palabra del Señor. Ahora veamos cómo la palabra de duda cambia la realidad de la palabra que Pedro había oído que salió de la boca de Jesús. Número 1. Él en esta ocasión no oye la voz de Satán, sino que la duda entra por sus ojos. Al principio, Pedro había anulado su vista natural por el oír con fe. Recuerde que la palabra del Señor dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, si algunos de nuestros sentidos físicos no están alineados a la fe de la palabra, debemos ignorarlos, es decir, apagarlos. Esto hizo Pedro al principio, pero luego Satanás insistió en que viera la circunstancia del mal tiempo que el mismo Satanás había provocado para que la duda entrara en el corazón por medio de la vista natural de Pedro, el cual en esta oportunidad tuvo éxito. En ese momento Pedro analiza o medita en la palabra de duda que entra por sus ojos, dado que analizó que un mal tiempo como ese era peligroso en alta mar, ya que él como pescador seguramente había tenido esa experiencia en su vida pasada. En esto podemos ver el paralelismo de la experiencia de Cristo con las tormentas en alta mar, donde Cristo domina completamente la circunstancia y se pone por encima la voluntad de Jesús sobre la circunstancia de la verdad es entre comillas del mundo. Mientras que Pedro en su vida pasada experimentó que esas circunstancias siempre los dominaron y los atemorizaron. Son dos experiencias distintas en el mismo mundo, y Jesús nos invita a que cambiemos nuestras experiencias humanas en este mundo que a la final nos ministra a nuestro espíritu y nos hace creer lo que el enemigo quiera que creamos por las experiencias de la palabra del Señor que también nos ministrará fe a nuestro espíritu. Ahora es importante que analicemos este último punto por hoy. Mateo 14, del 30 al 31 declara lo siguiente: pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora note que luego que ya el espíritu de Pedro es ministrado por la duda, entonces siente miedo. Y si ponemos en este contexto Génesis 6:5, al igual como lo hicimos con la experiencia de Eva, podemos inferir lo siguiente, que Pedro comenzó a pensar más sobre la tormenta y su peligro que la palabra que Jesús le había dado. En consecuencia y como resultado de su pensamiento continuo que provenía de su espíritu, la escritura versión Reina Valera 1960 dice que Pedro dio voces diciendo, y mire que la Biblia enfatiza, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora la versión amplificada en inglés de la Biblia dice que Pedro dio voces diciendo, Señor, no me dejes morir. Aquí, en este preciso momento que Pedro dijo estas palabras, el descenso se aceleró, de tal manera que Jesús tuvo que apresurarse a agarrarlo para que no se ahogara. Esto es importante analizarlo, porque si lee detenidamente el versículo 30 del capítulo 14 de Mateo, el texto registra claramente cómo fue ese descenso, es decir, su espíritu fue ministrado por la duda. Él sintió miedo. Sin embargo, no había pronunciado palabra alguna. Es impresionante ver aquí que aunque tenía o sentía miedo, el descenso fue haciéndose lentamente por etapas. El versículo dice comenzó a hundirse, es decir, no fue una sumersión inmediata sino paulatina, por etapa. Ahora quiero que mediten este versículo y verá que nadie se hunde ya sea en el mar o en una piscina lentamente y por etapas. No, el hundimiento es de inmediato. Sin embargo, el pasaje registra que aunque Pedro tenía miedo, él no había pronunciado palabra alguna. En tal sentido, el hundimiento fue realizando progresivamente y no violentamente. Pero al momento que la duda de su espíritu es consumada con la confesión de muerte que hace, el proceso devastador del hundimiento se acelera de una manera impresionante que si Jesús no hubiese estado cerca de Pedro, él habría muerto ahogado. Quiero finalizar esta parte diciéndote que a medida que tú confieses tus dudas
dudas el desastre se acelerará en tu vida. Si por el contrario confiesas las bendiciones de la palabra del Señor para tu vida, harás acelerar la bendición para ti y para los tuyos. La Biblia dice bendecid y no maldigáis. Gracias por escucharme hasta aquí. Oro al Señor que esta enseñanza pueda darte luces para conocer tu espíritu, que en definitiva es la que cuenta para estar en comunión con el Señor y recibir sus bendiciones. Los invito a visualizar los próximos videos que estaremos subiendo sobre este tema, ya que nos falta examinar los ejemplos que la Biblia registra en qué momentos son los adecuados para evitar, controlar y vencer la palabra de duda en nuestras vidas. Agradecemos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas los videos, así como a darle like para que YouTube nos ayude a promocionar estos videos para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra. Ver en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, donde se afirma lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el texto anterior se refleja que ella meditó, es decir, examinó la propuesta de Satán, ya que esa meditación baja su espíritu cambiando la imagen anterior que ella tenía de ese árbol. Ella antes, al momento que Dios le había dado la palabra de fe, ella veía o percibía al árbol como un árbol altamente mortal para ella, pero que ahora con la nueva palabra de duda que ella había examinado y meditado cambió la forma como ella percibía ese árbol. Posteriormente, como paso número 3, su espíritu cambia su visión o percepción espiritual de ese árbol y entiende en su espíritu con sus oídos espirituales lo que Satanás quería transmitirle con respecto a que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego que veía al árbol malo, despreciable, peligroso al punto que ni siquiera quería hablar de él, tampoco acercársele y mucho menos tocarlo. Ahora cambia su perspectiva hacia el árbol y ahora ve al mismo árbol, bonito, agradable a la vista, delicioso, y no solo se acerca, sino que lo toma y come. Y el paso número 4, luego que va en su espíritu se lleva a cabo un cambio de visión o percepción espiritual y un cambio en su entendimiento espiritual. Esa duda ya en su espíritu se manifiesta en el caso de Eva en una acción que consume la palabra de duda. Ella actúa y come el fruto del árbol. Ahora, si ponemos esta historia de Eva en contexto con lo que dice Génesis 6:5, donde hemos señalado que los pensamientos del espíritu son aquellos que tienen una tendencia o intencionalidad tanto hacia el bien o hacia el mal, y al mismo tiempo ese verso nos indica que los pensamientos del espíritu son constantes y continuos. Podemos afirmar que luego que el espíritu de Eva fue ministrada por la palabra de duda de Satanás, ella comenzó a tener pensamientos propios de ella que los generaba su espíritu, por lo tanto ese pensamiento dominó su voluntad que también se encuentra en el alma, y la palabra de duda se expresó en su cuerpo tomando y comiendo el fruto maligno. Es importante aquí también señalar que la duda del espíritu es aquella que se consuma por lo que hablamos y barra diagonal o por lo que hacemos. Esta verdad espiritual es tan importante para mí, ya que Marcos 11 del versículo 22 al 24 dice: respondiendo Jesús, les dijo: tened fe de Dios, o del tipo de Dios según la versión original. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Estos versículos muestran que lo que puede tener la bendición o la justicia de Dios en nuestras vidas es la duda del espíritu. Por tal razón, esto me ha motivado a estudiar la duda del espíritu, de modo que sepamos cómo evitarla, controlarla y vencerla para que la justicia de Dios sea una realidad de vida en nuestro día a día. Ahora, por el ejemplo anterior, vemos que la duda del espíritu se expresa por lo que hablamos y barra diagonal o actuamos, o ambas cosas incluso, y que ese hablar y actuar va en contra o es opositor a la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor en Isaías 53 versículos del 4 al 5 declara lo siguiente: ciertamente llevó él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es una palabra de verdad que Dios nos la da, y que entra a nuestro espíritu por nuestra vista o por nuestros oídos, o por ambos a la vez. Ahora, cuando llega la circunstancia en este mundo, recuerde que todo lo negativo
negativo que se manifiesta en el mundo. Satanás tiene el control de ello y es el artífice de todas las circunstancias negativas del mundo entero. Cuando esa circunstancia llega, como por ejemplo una enfermedad o una dolencia o ambas, esa circunstancia compite con la palabra de Dios que está en nuestro espíritu. Ahora, si nosotros sucumbimos o nos dejamos vencer por esa circunstancia negativa, ella ministrará nuestro espíritu. Por consiguiente, pensaremos más en el problema que en la palabra de Dios, y por bola de nieve nuestro hablar será más del problema que lo que dice la palabra de Dios. En este punto ya la duda del espíritu se consumó con nuestra confesión y por ende no vemos o no experimentamos la salud divina. El diablo ha robado a muchos creyentes sus bendiciones, no solamente en la salud, sino también en las finanzas, debido a la confesión de la duda del espíritu. Es importante señalar que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Santiago capítulo 1 del verso 6 al 7 declara lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, la duda del espíritu es la responsable de perdernos los beneficios del Evangelio en nuestras vidas aquí en la tierra. Ahora pasemos al segundo ejemplo que quiero mostrarle en Mateo capítulo 14 desde el verso 28 al 32. Veamos lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es importante aquí que notemos que la duda disminuye nuestro nivel de fe. Mateo 2 y 31. Y esto obstaculiza conseguir caminar en la palabra del Evangelio de Jesús. Ahora quiero ponerlos en contexto para analizar este pasaje. Número 1. Ellos venían de una reunión con Jesús donde él había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, sin contar las mujeres y los niños. Jesús manda a los discípulos a ir hacia adelante, hacia la otra ribera. Ahora, en medio del mar se suscita unos fuertes vientos, donde los discípulos luchaban para mantener su dirección de viaje. Mateo 2 y 24. Ahora, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a ellos caminado sobre el mar, y su intención era pasarle por el lado y adelantárseles. Pero los discípulos dan voces de miedo y quedan paralizados en la barca. Sin embargo, solo Pedro reconoce la voz de su maestro, y le dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. La respuesta de Jesús fue: ven. Es decir, sale una palabra de la boca de Jesús. Eso es evangelio. Y la palabra fue: ven, te autorizo para que vengas y camines conmigo sobre las aguas. Recuerden el contexto donde estaban. Ya el fuerte viento estaba en acción. Quiero también aquí mencionar que en este caso Satanás sí trata de influenciar a Pedro mostrándole su poder, ya que creo firmemente que esa tormenta fue creada por Satanás, porque cuando se termina esa experiencia de fe fallida para Pedro, lamentablemente o supuestamente, la tormenta se clama rápidamente. Mateo 2 y 32. Ahora aquí vemos que la palabra que entra al espíritu de Pedro entra por su oído cuando oye que Jesús le dice: ven. Aquí sigue el paso de la meditación. Recuerde que vienen de un poderoso milagro que Jesús hizo al alimentar a más de 5,000 personas, por lo cual es de suponer que Pedro meditó que el que había dado su palabra tenía poder. Esa palabra llegó a su espíritu y su espíritu se expresó en su cuerpo haciéndolo caminar sobre las aguas. Filipenses 2 y 13 declara: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, y su voluntad está en su palabra. Así que, si no estudiamos su palabra, esa voluntad no estará en nuestros corazones. Es preciso señalar que hemos estudiado este proceso en cámara lenta, pero este proceso puede ocurrir en segundos. Eso depende de cuán renovada tengamos nuestra mente para procesar la palabra de Dios. Es preciso señalar aquí que Pedro anula su visión física, no prestando atención a la circunstancia de mal tiempo que el diablo había levantado al momento que él recibe la palabra de Jesús, de invitarlo a caminar sobre las aguas. Él pone su atención solamente a la palabra que él oyó que salió de la boca de Jesús. En consecuencia, su espíritu se formó una imagen de la palabra de Dios para su vida y entendió la voluntad de Dios para él. Al oír con su oído espiritual y percibir con su
sus ojos espirituales. En consecuencia se formó en su espíritu el creer, y ese creer se transformó en fe cuando ejecuta la acción en obediencia a la palabra del Señor. Ahora veamos cómo la palabra de duda cambia la realidad de la palabra que Pedro había oído que salió de la boca de Jesús. Número 1. Él en esta ocasión no oye la voz de Satán, sino que la duda entra por sus ojos. Al principio, Pedro había anulado su vista natural por el oír con fe. Recuerde que la palabra del Señor dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, si algunos de nuestros sentidos físicos no están alineados a la fe de la palabra, debemos ignorarlos, es decir, apagarlos. Esto hizo Pedro al principio, pero luego Satanás insistió en que viera la circunstancia del mal tiempo que el mismo Satanás había provocado para que la duda entrara en el corazón por medio de la vista natural de Pedro, el cual en esta oportunidad tuvo éxito. En ese momento Pedro analiza o medita en la palabra de duda que entra por sus ojos, dado que analizó que un mal tiempo como ese era peligroso en alta mar, ya que él como pescador seguramente había tenido esa experiencia en su vida pasada. En esto podemos ver el paralelismo de la experiencia de Cristo con las tormentas en alta mar, donde Cristo domina completamente la circunstancia y se pone por encima la voluntad de Jesús sobre la circunstancia de la verdad es entre comillas del mundo, mientras que Pedro en su vida pasada experimentó que esas circunstancias siempre los dominaron y los atemorizaron. Son dos experiencias distintas en el mismo mundo, y Jesús nos invita a que cambiemos nuestras experiencias humanas en este mundo que a la final nos ministran a nuestro espíritu y nos hace creer lo que el enemigo quiera que creamos, por las experiencias de la palabra del Señor que también nos ministrará fe a nuestro espíritu. Ahora es importante que analicemos este último punto por hoy. Mateo 14, del 30 al 31 declara lo siguiente: pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora note que luego que ya el espíritu de Pedro es ministrado por la duda, entonces siente miedo. Y si ponemos en este contexto Génesis 6:5, al igual como lo hicimos con la experiencia de Eva, podemos inferir lo siguiente: que Pedro comenzó a pensar más sobre la tormenta y su peligro que la palabra que Jesús le había dado. En consecuencia y como resultado de su pensamiento continuo que provenía de su espíritu, la escritura versión Reina Valera 1960 dice que Pedro dio voces diciendo, y mire que la Biblia enfatiza, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora la versión amplificada en inglés de la Biblia dice que Pedro dio voces diciendo: Señor, no me dejes morir. Aquí, en este preciso momento que Pedro dijo estas palabras, el descenso se aceleró, de tal manera que Jesús tuvo que apresurarse a agarrarlo para que no se ahogara. Esto es importante analizarlo, porque si lee detenidamente el versículo 30 del capítulo 14 de Mateo, el texto registra claramente cómo fue ese descenso, es decir, su espíritu fue ministrado por la duda. Él sintió miedo. Sin embargo, no había pronunciado palabra alguna. Es impresionante ver aquí que aunque tenía o sentía miedo, el descenso fue haciéndose lentamente por etapas. El versículo dice comenzó a hundirse, es decir, no fue una sumersión inmediata sino paulatina, por etapa. Ahora quiero que mediten este versículo y verá que nadie se hunde ya sea en el mar o en una piscina lentamente y por etapas. No, el hundimiento es de inmediato. Sin embargo, el pasaje registra que aunque Pedro tenía miedo, él no había pronunciado palabra alguna. En tal sentido, el hundimiento fue realizando progresivamente y no violentamente. Pero al momento que la duda de su espíritu es consumada con la confesión de muerte que hace, el proceso devastador del hundimiento se acelera de una manera impresionante que si Jesús no hubiese estado cerca de Pedro, él habría muerto ahogado. Quiero finalizar esta parte diciéndote que a medida que tú confieses tus dudas, el desastre se acelerará en tu vida. Si por el contrario confiesas las bendiciones de la palabra del Señor para tu vida, harás acelerar la bendición para ti y para los tuyos. La Biblia dice: bendecid y no maldigáis. Gracias por escucharme hasta aquí. Oro al Señor que esta enseñanza pueda darte luces para conocer tu espíritu, que en definitiva es la que cuenta para estar en comunión con el Señor y recibir sus bendiciones. Los invito a visualizar los próximos videos que estaremos subiendo sobre este tema, ya
ya que nos falta examinar los ejemplos que la Biblia registra en qué momentos son los adecuados para evitar, controlar y vencer la palabra de duda en nuestras vidas. Agradecemos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas los videos, así como a darle like para que YouTube nos ayude a promocionar estos videos para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra. Jesús. Número 1. Él en esta ocasión no oye la voz de Satán, sino que la duda entra por sus ojos. Al principio, Pedro había anulado su vista natural por el oír con fe. Recuerde que la palabra del Señor dice en Mateo 5 y 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, si algunos de nuestros sentidos físicos no están alineados a la fe de la palabra, debemos ignorarlos, es decir, apagarlos. Esto hizo Pedro al principio, pero luego Satanás insistió en que viera la circunstancia del mal tiempo que el mismo Satanás había provocado para que la duda entrara en el corazón por medio de la vista natural de Pedro, el cual en esta oportunidad tuvo éxito. En ese momento Pedro analiza o medita en la palabra de duda que entra por sus ojos, dado que analizó que un mal tiempo como ese era peligroso en alta mar, ya que él como pescador seguramente había tenido esa experiencia en su vida pasada. En esto podemos ver el paralelismo de la experiencia de Cristo con las tormentas en alta mar, donde Cristo domina completamente la circunstancia y se pone por encima la voluntad de Jesús sobre la circunstancia de la verdad es entre comillas del mundo, mientras que Pedro en su vida pasada experimentó que esas circunstancias siempre los dominaron y los atemorizaron. Son dos experiencias distintas en el mismo mundo, y Jesús nos invita a que cambiemos nuestras experiencias humanas en este mundo que a la final nos ministran a nuestro espíritu y nos hace creer lo que el enemigo quiera que creamos, por las experiencias de la palabra del Señor que también nos ministrará fe a nuestro espíritu. Ahora es importante que analicemos este último punto por hoy. Mateo 14, del 30 al 31 declara lo siguiente: pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora note que luego que ya el espíritu de Pedro es ministrado por la duda, entonces siente miedo. Y si ponemos en este contexto Génesis 6, 5, al igual como lo hicimos con la experiencia de Eva, podemos inferir lo siguiente: que Pedro comenzó a pensar más sobre la tormenta y su peligro que la palabra que Jesús le había dado. En consecuencia y como resultado de su pensamiento continuo que provenía de su espíritu, la escritura versión Reina Valera 1960 dice que Pedro dio voces diciendo, y mire que la Biblia enfatiza, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora la versión amplificada en inglés de la Biblia dice que Pedro dio voces diciendo: Señor, no me dejes morir. Aquí, en este preciso momento que Pedro dijo estas palabras, el descenso se aceleró, de tal manera que Jesús tuvo que apresurarse a agarrarlo para que no se ahogara. Esto es importante analizarlo, porque si lee detenidamente el versículo 30 del capítulo 14 de Mateo, el texto registra claramente cómo fue ese descenso, es decir, su espíritu fue ministrado por la duda. Él sintió miedo. Sin embargo, no había pronunciado palabra alguna. Es impresionante ver aquí que aunque tenía o sentía miedo, el descenso fue haciéndose lentamente por etapas. El versículo dice comenzó a hundirse, es decir, no fue una sumersión inmediata sino paulatina, por etapa. Ahora quiero que medite en este versículo y verá que nadie se hunde ya sea en el mar o en una piscina lentamente y por etapas. No, el hundimiento es de inmediato. Sin embargo, el pasaje registra que aunque Pedro tenía miedo, él no había pronunciado palabra alguna. En tal sentido, el hundimiento fue realizando progresivamente y no violentamente. Pero al momento que la duda de su espíritu es consumada con la confesión de muerte que hace, el proceso devastador del hundimiento se acelera de una manera impresionante que si Jesús no hubiese estado cerca de Pedro, él habría muerto ahogado. Quiero finalizar esta parte diciéndote que a medida que tú confieses tus dudas, el desastre se acelerará en tu vida. Si por el contrario confiesas las bendiciones de la palabra del Señor para tu vida, harás acelerar la bendición para ti y para los tuyos. La Biblia dice: bendecid y no maldigáis. Gracias por escucharme hasta aquí. Oro al Señor que esta enseñanza pueda darte luces para conocer tu espíritu, que en definitiva es la que cuenta para estar en comunión con el Señor y recibir sus bendiciones. Los invito a visualizar los próximos videos que estaremos subiendo sobre este tema, ya
que nos falta examinar los ejemplos que la Biblia registra en qué momentos son los adecuados para evitar, controlar y vencer la palabra de duda en nuestras vidas. Agradecemos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas los videos, así como a darle like para que YouTube nos ayude a promocionar estos videos para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra. No sentía miedo. El descenso fue haciéndose lentamente por etapas. El versículo dice comenzó a hundirse, es decir, no fue una sumersión inmediata sino paulatina, por etapa. Ahora quiero que mediten este versículo y verá que nadie se hunde, ya sea en el mar o en una piscina lentamente y por etapas. No, el hundimiento es de inmediato. Sin embargo, el pasaje registra que aunque Pedro tenía miedo, él no había pronunciado palabra alguna. En tal sentido, el hundimiento fue realizando progresivamente y no violentamente. Pero al momento que la duda de su espíritu es consumada con la confesión de muerte que hace, el proceso devastador del hundimiento se acelera de una manera impresionante que si Jesús no hubiese estado cerca de Pedro, él habría muerto ahogado. Quiero finalizar esta parte diciéndote que a medida que tú confieses tus dudas, el desastre se acelerará en tu vida. Si por el contrario confiesas las bendiciones de la palabra del Señor para tu vida, harás acelerar la bendición para ti y para los tuyos. La Biblia dice bendecid y no maldigáis. Gracias por escucharme hasta aquí. Oro al Señor que esta enseñanza pueda darte luces para conocer tu espíritu, que en definitiva es la que cuenta para estar en comunión con el Señor y recibir sus bendiciones. Los invito a visualizar los próximos videos que estaremos subiendo sobre este tema, ya que nos falta examinar los ejemplos que la Biblia registra en qué momentos son los adecuados para evitar, controlar y vencer la palabra de duda en nuestras vidas. Agradecemos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas los videos, así como a darle like para que YouTube nos ayude a promocionar estos videos para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra. Enseñanza pueda darte luces para conocer tu espíritu, que en definitiva es la que cuenta para estar en comunión con el Señor y recibir sus bendiciones. Los invito a visualizar los próximos videos que estaremos subiendo sobre este tema, ya que nos falta examinar los ejemplos que la Biblia registra en qué momentos son los adecuados para evitar, controlar y vencer la palabra de duda en nuestras vidas. Agradecemos a que te suscribas a nuestro canal y que compartas los videos, así como a darle like para que YouTube nos ayude a promocionar estos videos para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra. Suscribas a nuestro canal y que compartas los videos, así como a darle like para que YouTube nos ayude a promocionar estos videos para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra. Para que más personas como tú sean bendecidas con esta palabra.